Muy buenas tardes. A ver, vamos a esperar unos minutos. Unos minutos que se conecten personas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos, que ahorita estoy pasando el link de la reunión a mis contactos, a los grupos de WhatsApp del instituto, y ahorita arrancamos. Bienvenida, Susi, Patti. ¿Qué tal? Listo. Bueno, vamos a ir arrancando. Hola, Gabriela. Qué gusto. Bueno, vamos a ir continuando con esta revisión que hemos estado haciendo del libro Mapas del Alma según Jung de Murray Stein, y hoy día nos toca un capítulo muy, pero muy interesante. A ver, vamos a hacer un pequeño recuento. En el primer capítulo hablamos sobre la superficie, donde estuvimos hablando un poco de este tema del yo, cómo es su configuración y en qué se constituye, ¿no? En el segundo capítulo hablamos sobre ya el poblado interior, donde abordamos el tema de los complejos, ¿no? O sea, cómo llegó a esta conclusión, a este tema Jung, con respecto a la investigación de los complejos, y cómo esta mirada de los complejos hizo centrarse en la parte más cuantitativa del complejo, que tiene que ver con la energía, ¿sí? Ahora, hoy día vamos a hablar justamente de la energía vital llamada líbido. Muy buenas noches, Natalia, bienvenida. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Espero de que todos estén súper bien, todos estén bien en casa para poder iniciar. Bueno, vamos a hablar sobre un concepto que fue el concepto principal que, que al final terminó separando definitivamente a Jung con Freud, que fue el tema de la percepción de la libido. Sobre este tema fundamental. Por ejemplo, este meollo de este desencuentro principalmente se dio bajo la distinta mirada que se tenía sobre qué es la libido. Entonces, para poder entenderlo, vamos a ir fundamentalmente a entender cómo fue la concepción de la libido según Freud y cómo fue la visión de la libido según Jung. Entonces, para Freud, la libido era este elemento sexual de la naturaleza humana que está en la base de la vida psíquica y la fuente principal del movimiento de la psique. Nosotros vemos en esta parte del libro
por ejemplo, que Jung desde el primer acercamiento que tuvo a la teoría de Freud, como que tuvo muchas reservas con respecto a creer de que toda la psique solo está sustentada en la base de la sexualidad. Es más, hay hay un extracto de una carta que escribe, que le escribe Jung a Freud, donde justo podríamos ver cómo se manifiestan estas reservas, ¿no? A ver, acá la voy a sacar para mostrárselas. Y acá. Por ejemplo, en este extracto de la carta que, que estuvo con fecha del 23 de octubre de 1906, que fue la época donde empezaron a intercambiar correspondencia a raíz de las investigaciones de las asociaciones de palabras que tuvo Jung. Entonces, ojalá puedas tocar el tema de los arquetipos. Hasta ahora me ha parecido un tema el más complejo. Sí, Julio, a ver, voy adelantándote. Justo el entender esto es la base para entender cómo funciona un arquetipo. Es más, lo vamos a hablar hoy día como cerrando la charla, pero el tema central como arquetipo va a ser el tema nuclear de la fecha 4. Pero para entenderlo, el arquetipo vamos a entender el fundamento de energía vital, que corresponde justo al entender justo este concepto de líbido y energía psíquica. Entonces, miren cómo este extracto de la carta de 1906 dice, como debe saber usted, como debe usted haber notado, es posible que mis reservas ante su visión de largo alcance obedezcan a mi falta de experiencia. Sin embargo, ¿no cree usted que unos cuantos fenómenos limítrofes puedan ser considerados más adecuadamente en función a otro impulso básico? Por ejemplo, el hambre, la sed, etcétera. Entonces, ya en esta correspondencia se va viendo realmente de que Jung ya va teniendo reservas con el hecho de entender de que solo existe el impulso sexual como base de la manifestación psíquica. Es más, vamos a puntualizar ciertas distancias y vamos a considerar como uno este tema de la diferencia con respecto a la concepción del líbido, que tiene que ver con reducir la energía vital a un solo instinto. Entonces, para Jung consideraba que la energía vital tenía un montón de manifestaciones y una de las cuales eran varios tipos de instintos. Y desde ahí tenemos que empezar a ver este tema de las diferencias. Entonces, ¿y por qué es tan importante este concepto? Que es un concepto de que muchos filósofos la abordaron y muchos filósofos intentaron entender la profundidad. Y esto tiene que ver porque cuando tú defines qué es la energía vital, tú lo que realmente estás haciendo es hablar de la naturaleza humana y la concepción nuclear en sí de la conciencia. Es por esa razón de que al Jung tener una diferencia en el cómo entender la libido, ya empieza a generar un desencuentro no solo teórico, también filosófico y hasta clínico. Y es por esa razón de que el libro que termina rompiendo este vínculo es Símbolos de Transformación, donde él deposita todo lo que él creía sobre la libido. Y es bien importante tenerlo en cuenta y es por esa razón que es muy importante entender cómo es la génesis de estos conceptos. A ver. Para hablar de la libido, tenemos que entender de que, por ejemplo, para esa época, casi todas las personas estaban influenciadas por los mismos autores. Y tendríamos que hablar ahorita de Schopenhauer. Schopenhauer, en su libro El mundo como realidad y representación, hablaba de dos aspectos de la vida, la voluntad y la representación. La voluntad es esta realidad fisiológica, esta realidad instintiva, que no tiene moral, que no tiene conciencia, o sea, esta fuerza salvaje que busca reproducirse a sí misma. Y por otro lado tiene la representación, o sea, creada por la conciencia humana, o sea, que es... Bajo este planteamiento,
Schopenhauer lo que decía es de que lo que realmente no existe un sentido fuera de la vida misma. O sea, el sentido está en el hecho de vivir. Lo demás es simplemente una representación que no es real. Y esta es la base del nihilismo. Entonces, es por esa razón de que Jung, de que Freud agarra este concepto a manos llenas, y es por eso que habla de esta sublimación. Por ejemplo, entonces hablas, eh, el amor realmente no es real, simplemente es una representación del instinto sexual. ¿Y nosotros por qué necesitamos esta representación? Porque necesitamos pensar que el amor existe para entender de que realmente no somos títeres de nuestro instinto. Y va desde ahí esta concepción de la energía psíquica. Pero ¿cuál es el problema? De que hay un reduccionismo al entender de que solo existe un instinto base de la psique. Entonces, todo reducirlo al tema sexual. Es más, para estas cosas no solo Jung tenía muchas reservas. Además, Víctor Frank lo mencionó bajo esta experiencia que tuvo en los campos de concentración, porque dijo, si realmente en la base estuviera el instinto sexual, eh, yo no he visto dentro del campo de concentración que la gente esté soñando con sexo, o es más, o sea, consideraba de que más lo que se presentaba este instinto a la supervivencia. Por ejemplo, o sea, si vamos desde ese lado, ahí podríamos entrar a fondo a dos aspectos, ¿no? Primero, el creer de que existe un instinto base, un instinto primario y el instinto que más, el que más importa, estaríamos hablando de que existen instintos como que categorías, como lo que habló Maslow, ¿no? O sea, primero resolver esta parte más fisiológica, cosas así. Pero justo Víctor Frank, dentro de esta experiencia, mencionó que si fuera eso, que solo la base instintiva hay como un rango con respecto a esta base, no hubiera visto personas que se desprendían de un pedazo de pan para alimentar a otra persona, o personas que tenían el impulso de constantemente estar orando. Y esto es bien importante porque para este punto, Jung de lo que va a hablar es de que el instinto, por ejemplo, por esta parte más materialista del espíritu de la época, lo ha reducido a un tema fisiológico. Pero también existe otra clase de instintos que tienen el mismo peso para nuestra vida. Por ejemplo, el instinto gregario, este instinto de estar de hacer comunidad, este instinto con una conexión con lo divino, este instinto del buscar afecto, este instinto de diferenciarse. Entonces, que hay un cúmulo mayor a nivel instintivo, que es que mucho tema de la corriente de la época lo había reducido solo a este tema del materialismo, ¿no? Entonces, Jung agarra este concepto del que habla Schopenhauer, de este tema de, de voluntad y representación, ampliando el concepto de la libido, ya no centrarlo solo en el instinto sexual como base, como más como energía vital, y que como energía vital tenía mucha mayor cantidad de manifestaciones, que una de sus manifestaciones más básica es lo instintivo, pero ese instintivo no se restringía solo a lo sexual. Entonces, acá vemos la primera diferencia entre la concepción que tenía Freud y la concepción que tenía Jung. Entonces, para este momento, eh, Jung ya de qué estaba hablando. Estaba hablando de que este tema instintivo ya se estaba yendo transformando. Va teniendo transformaciones con respecto a nosotros, cómo vamos evolucionando. Entonces,
por ejemplo, otra diferencia en esta concepción de la libido, que es muy importante tener, es de que, por ejemplo, ¿se acuerdan ahorita que estoy hablando de Schopenhauer? Habla de que exista la voluntad y la representación, pero él dentro de su cosmovisión dice, hay que vivir lo que es real, sino conectarse con la vida y la representación como es falsa, hay que eliminarla. Entonces ahí es donde Jung discrepa con respecto a esta visión de Schopenhauer, ya que considera de que la realidad se representa como una unidad, o sea, cristalizada, de que existe algo instintivo en una unidad con una imagen. Esto es muy importante de tener en cuenta porque esta es la base de la concepción del arquetipo. Entonces, el arquetipo es una formación que tiene una parte instintiva y una parte de representación, una parte de imagen. Les pongo con un ejemplo. Cuando un cachorro nace, instintivamente busca la teta de la mamá, pero racionalmente no tiene la información de la teta, sino ya hay una imagen asociada a aquello que va a satisfacer, porque el instinto tiene una función, el instinto tiene una dirección, que es la dirección de satisfacer una necesidad. Entonces, desde ese instinto está buscando. Por ejemplo, el instinto sexual, para poder saciarlo, debe tener una representación de cuál es la pareja. El instinto de la sed tiene que tener una representación de qué es el agua. El instinto, pero este instinto, la particularidad que tiene el ser humano y que nos diferencia de otros animales, es de que nosotros podemos hacer analogías. Entonces, al hacer analogías, esta parte de la imagen va transformándose, por más que tenga una base instintiva. Y es donde, por ejemplo, el hambre ya no solo se convierte en un tema instintivo, también podemos hablar de hambre de conocimiento, hambre de afecto. No sé si hasta ahí me estoy dejando entender. ¿Sí? Cualquier cosa me van escribiendo porque estoy de todas maneras leyéndolos acá al costado. Hasta ahí me dejo entender. Entonces, la primera gran diferencia es de que esta parte de la libido no la reduce a un solo instinto que era lo sexual, sino de que la libido más la relaciona como fuerza, como energía vital, y como energía vital tiene un montón de manifestaciones. Y dentro de esas mismas manifestaciones hay un grupo de manifestaciones instintivas. Y ese grupo de manifestaciones instintivas siempre van a estar asociadas a una representación. Es más, por ejemplo, el etólogo, acá tengo el nombre que me parece importante, Konrad Lorenz, hace una investigación bien interesante en el hecho de que, por ejemplo, en una investigación se dio cuenta de que unas aves recién nacidas, cuando se les presentaba una figura de un depredador, intuitivamente corrían. O sea, recién nacidas. Entonces, ya hay algo dentro de la configuración instintiva que está muy amarrada a una imagen. Y esto es muy importante porque esta es la base para comprender más adelante qué significa un arquetipo. Entonces, pero hasta acá, por ejemplo, entonces si yo digo, hasta este momento, por ejemplo, esta concepción todavía no termina de separarse mucho con la de Freud. O sea, más bien se podría considerar hasta una ampliación de esta mirada freudiana. Entonces, hasta ahí tú dirías, bueno, esto no implicaría más que el hecho de considerar a Jung alguien que vino a agregarle una amplitud con respecto a la concepción de instintos, ¿no? Y entonces eso no sería como que tan grave. Lo grave viene después, que tiene que ver con el hecho ya de la concepción de, del incesto, por ejemplo. Por ejemplo, Freud hablaba de este tema del Edipo, ¿verdad? Y este Edipo relacionado a este deseo sexual hacia la madre. Entonces, Jung, cuando abarca ya este tema, se separa de la literalidad que toma,
que toma Jung al respecto de esto. ¿Qué significa separarse de la literalidad? Él considera que el incesto no tiene nada que ver con un impulso hacia el deseo sexual hacia la madre, sino tiene que ver algo con algo mucho más simbólico, que significa nuestra capacidad, nuestras ganas de no salir del mundo materno. ¿Qué significa? Vivir en un mundo donde nosotros recibimos todo a cambio de nada, donde nosotros no necesitamos ni una especie de sacrificio y lo recibimos todo. Eso es lo que nosotros tenemos que vencer para evolucionar y crecer. Entonces, bajo este concepto, es más, voy a detenerme un poco más. Él hace claro, por ejemplo, trae a acotación el simbolismo que había con respecto a la madre en Egipto, con los faraones. O sea, habían rituales incestuosos que no implicaban este tema del deseo hacia la madre, sino que implicaban la conexión con la vida misma. Es por esta razón de que no sé quiénes están siguiendo el espacio de los lunes. Lo primero que tuve que hablar es sobre el tema de la actitud simbólica y la vida simbólica. Porque nosotros normalmente nos estamos relacionando con el mundo mediante símbolos, sea de forma consciente o forma inconsciente. Por ejemplo, miren esta evolución del instinto. Por ejemplo, ¿por qué nosotros podríamos relacionar la lluvia a la fertilidad? Pónganse a pensar en eso. ¿Por qué nosotros lo relacionaríamos a eso? ¿No será porque cuando llovía mirábamos y veíamos florecer plantas, crecer plantas o X cosas? Es ahí que esa capacidad de analogía no hizo que ese instinto empiece a asociar también esta imagen a la fertilidad, y es por esa razón de que empezamos a tener manifestaciones culturales en relación a la fertilidad con respecto a la tierra y la lluvia. No sé si hasta ahí voy siendo claro, porque ahí sí, acá sí quiero entretejer lo más delicado posible como para que nos podamos entender con respecto a la energía. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a traer acá un mito de Cibeles y Atis. Cibeles era una madre que trató de evitar de que su hijo salga al mundo porque ella consideraba de que le podía dar absolutamente todo. ¿Sí? A tal punto que cuando empezó a nacer este ya deseo sexual de Atis, ella se convirtió hasta en su propia mujer. Pero en estas ganas de diferenciarse, Atis llega a abandonar el lugar donde su madre lo tenía para aislarlo del mundo. Y en este irse al mundo exterior, sintió un montón de culpa y se terminó castrando. Donde al final terminó muerto. Cibeles le rogó a los dioses que lo revivan. Él revivió, o sea, resucitó a los 3 días para de nuevo volver a morir. Pero acá es bien importante entender, por ejemplo, este simbolismo, porque si nosotros colocamos a Cibeles, que es la madre, como esta conexión con el mundo inconsciente, ¿qué significaría el hecho de diferenciarnos y castrarnos? No significa este hecho de este yo pasa de un estado más matriarcal a conectarse con lo patriarcal, con su propia fuerza. Entonces esto habla mucho, por ejemplo, de lo que Freud hablaba en el hecho de nosotros darle la espalda a esta parte inconsciente. Nosotros estamos sacrificando algo. Y en este sacrificio
nosotros estamos como expuestos a la muerte, o sea, expuestos a la neurosis, ¿no? Y esto es bien interesante porque, porque cuando nosotros entendemos de una manera simbólica el hecho de cómo se va moviendo la energía, la energía psíquica y cómo nosotros siempre nos relacionamos con el mundo mediante representaciones unidas a lo instintivo, podemos entender del por qué nosotros cuando tenemos conflictos internos, aparecen manifestaciones, por ejemplo, en temas de sueños, en temas somáticos, porque al final esas manifestaciones que son una representación, en el fondo tienen algo instintivo que hay que regular, ¿sí? Hasta ahí vamos. Entonces, ya tenemos claro que, por ejemplo, en este tema de la conexión con el tema de la concepción que diga de este tema de la libido, y existe esta primera gran diferencia. Primero, no el reduccionismo a que la libido solo es el instinto sexual, sino la libido como energía psíquica para el caso de Jung, y el hecho de entender de que, por ejemplo, esta parte de lo edípico, para Jung es entenderlo de una manera mucho más simbólica y para Freud es un tema del entendimiento más literal. Y es más, acá Murray Stein, en esta parte del libro, habla de que es importante también el concepto de sacrificio. ¿Qué significa? De que nosotros, para la concepción freudiana, nosotros evitamos el Edipo por el miedo a la castración, o sea, por el tema de la cultura que existe. Pero para Morgenstern y por lo que menciona de Jung, es que nosotros sacrificamos este hecho del tratar de vivir en el mundo materno a favor de la evolución de nuestra personalidad, a favor de la evolución de nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que sacrificar eso para nosotros poder seguir avanzando, porque si no, no explicaba cómo ciertas personas podrían afrontar la vida. Es más, esto es importante porque, porque está muy en relación a lo que Carlos Bayton mencionaba, que al final de cuentas hay arquetipos que se pueden activar por sí solos y pueden y pueden ir hacia adelante, o sea, sin necesidad de un trauma. A las personas que les interese esto, porque a mí, voy a pasar un paréntesis, una, una corriente dentro de la psicología junguiana que se llama la psicología simbólica, ha tratado de generar un puente entre las concepciones de Freud y las concepciones de Jung. Entonces, hace un sábado nosotros hemos entrevistado a María Elena Guerra, que fue esposa de Carlos Bayton, y hace una explicación muy interesante sobre este puente. Así que les recomiendo que busquen dentro de los videos destacados que tenemos dentro de la página, que van a encontrar ese video. Y creo que les va a delucidar un poco este hecho de en qué cosas sí se pueden generar un puente. ¿Sí? Solo como poniéndolo como paréntesis, ya que ahorita sí estamos hablando de las diferencias de las concepciones del libido, pero sí hay ciertas corrientes que sí generan ciertos puentes en una visión más unificadora, ¿no? Entonces, pero acá viene la gran pregunta, que es lo importante. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada nosotros hablábamos de que un complejo tenía dos aspectos, un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo? Y entonces una crítica que hacía Jung era de que muchas corrientes se dedicaban a solo observar lo cualitativo, o sea, cuál era el contenido de ese complejo, mas no se encargaban de trabajar de esta parte energética que se manifestaba a nivel fisiológico, a nivel de cantidad energética relacionada al complejo. Y que ni un cambio se puede hacer si es que no hay un trabajo de descarga energética del complejo. Y esto es muy importante porque
esto sí marca una visión de cómo abordar los complejos de las personas. Y esto lo hemos vivido hasta en carne propia. Muchas veces, y sobre todo todas las personas que llevan tiempo trabajando en sí mismo, estudiando temas de psicología, muchas veces se no es claro qué nos está pasando. Es más, yo he escuchado muchas personas que hablan, es que yo tengo un complejo paterno muy fuerte, o yo tengo un complejo materno muy fuerte, o sea, te podrían hacer una tesis con respecto a lo que le está pasando. Es más, en el artículo, del 13 de psicología, el problema fundamental de la psicología actual, Jung menciona una anécdota donde un chico llegó y le describió, o sea, tenía todo un trabajo de la descripción de su neurosis y le preguntaba que a pesar de que lo había descrito, ¿por qué todavía no se curaba? Y esa curación o sanación que podríamos llamar tiene que ver con nuestra capacidad de descargar la energía psíquica contenida en un complejo. Entonces, por esa razón que la relevancia del entender cómo funcionaba esa energía y cuáles eran las características del cómo cierta energía se distribuía en los distintos componentes internos a nivel psíquico. Entonces, si vamos a hablar de energía, ahí sí ya llegamos a un modelo muy interesante en que por ejemplo, a nivel físico, a nivel física, existían dos modelos. Este modelo mecanicista y este modelo finalista. ¿Qué significa? El modelo mecanicista es el modelo de la causa y efecto. ¿Qué significa? Golpea golpea B, B golpea C, C golpea D. ¿Y qué significa? De que nosotros podríamos retroceder a la causa inicial para entender todo este flujo de movimientos. Es por esa razón de decir, vamos al trauma, y el trauma ha generado y ha fijado esta cierta cantidad de complejos. ¿Cuál es una visión finalista de esta energía? Que es una visión más termodinámica, que es, la energía siempre va a buscar equilibrio. Entonces, en este momento, o momentum, como se le llama en la física, existe una cierta cantidad de movimientos que se pueden generar en búsqueda del equilibrio del sistema. Y esto es importante porque desde ahí nosotros podemos entender la concepción de independencia que podría tener un complejo gracias a la energía psíquica del cómo se va moviendo. Jung consideraba de que la psique humana es un sistema abierto, y como sistema abierto y como está en relación, esa relación podía activar, desactivar cierta cantidad de complejos. A ver, entonces, nosotros, con respecto a esta energía psíquica se va a distribuir dentro de los componentes psíquicos gracias a dos formas. Primero, por ejemplo, que los complejos tengan nuevos traumas y que se empieza a generar mayor contenido psíquico al lado de un complejo. ¿Qué significa? De que si tengo un nuevo trauma en un complejo, lo que va a generar es de que este complejo empieza a absorber mayor cantidad de energía. O sea, la energía siempre se va a distribuir hacia ese nivel de atracción. Y también vamos a hablar sobre la fuerza magnética del núcleo arquetípico del complejo. Entonces, imagínense esto para explicarlo de una figura mejor. Por ejemplo, yo crezco con un complejo materno, ¿ya? Y para describir el complejo materno, como hemos explicado la vez pasada, el complejo que tiene un núcleo que es el arquetipo, y como sabemos, el arquetipo que tiene un instinto, que es este instinto de buscar ser protegido, sostenido y todo eso, y una imagen, que es la imagen normalmente de la madre.
Entonces, mi relación con mi mamá o mi relación con lo materno va a generar de que al lado se empiece a colocar un montón de contenidos psíquicos, ¿no? Si mi mamá realmente estuvo ausente, ya va a fijarse ciertos contenidos. Entonces, yo, por ejemplo, pude haber tenido una madre ausente y una mala relación con mi madre y alrededor se generaron un montón de contenidos que se fijaron a nivel emocional que empieza a generar que cierta cantidad de energía vaya yendo. Entonces, yo para eso tuve la necesidad tal vez de convertirme, buscar generar mi madre interna para poder generar esta capacidad de sostenerme y volví a una persona capaz de dar amor o sostener a otras personas. Ahora, ¿qué pasa si dentro de estas relaciones con el mundo me caso y esa persona con la que me caso y digo amar termina abandonándome y genera una especie de trauma? Hay un contenido que se implanta dentro de esa historia personal que tiene este complejo y empieza a generar de que mayor cantidad de energía psíquica empiece a ir a ese complejo. Y es muy probable de que gracias a esa energía que se empieza a derivar a ese complejo, empiece a transformarme en un tipo de persona de que ya no solo sostiene, sino está solicitando constantemente amor. O simplemente empieza a cargar de forma negativa donde yo empiezo a alejarme de esas cosas. Pero puede empezar a pasar y mi vida se empieza a transitar desde, 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 desde que este complejo se vuelve una muleta para relacionarme con el mundo. ¿Sí? Hasta ahí me pueden dejar explicar. Entonces, ¿cuál sería el trabajo de la psicoterapia? En el caso de las personas que tienen complejos que están cargados energéticamente gracias a este tema de las traumas. Es trabajar esos contenidos para empezar a liberar la energía psíquica. Entonces, el trabajo psicoterapéutico vendría a ser un trabajo de equilibrio energético realmente. ¿Por qué? ¿Qué pasa el hecho de, por ejemplo, cuando ya esta cantidad de energía queda derivada y queda pegada a este complejo y empieza a tener mayor cantidad de energía, es mucho más fácil que ese complejo adquiera mayor cantidad de energía de la que tiene el yo y es por eso que ese complejo se empieza a manifestar. Y cuando se manifiesta, es esa parte donde nosotros le llamamos la posesión, porque el yo queda eclipsado por el complejo y el complejo se manifiesta. ¿Te acuerdas cuando hablamos en la clase pasada, cuando toda esta energía te terminaba saliendo de una manera desbordada? Y cuando tú decías, pero reaccioné de una manera en la que ni siquiera entiendo, ni siquiera me reconozco de la manera como reaccioné, pues hemos sido atrapados por un complejo que al final terminó cargándose energéticamente. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, bajo esta visión estamos hablando más de balance energético que buscar unas ciertas causalidades. Entonces, es por esa razón de que se sostiene de que nosotros no podemos vivir sin complejos. Lo que pasa, el problema que tenemos es el hecho de que cuando ciertos complejos adquieren tanto contenido o tantos contenidos psíquicos que se vuelven complejos perennes de absorción de energía psíquica que no nos permite vivir la vida de una manera más adecuada, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, solo para resumir antes del cuento de hoy. Entonces, primera diferencia con respecto a la concepción de la libido es de que no se reduce la libido a un tema de un solo instinto como lo sexual, sino que la libido se manifiesta como una variedad de manifestaciones de la energía vital. ¿Sí? Ahí una vez me hicieron un ejemplo muy interesante. Eh, la energía vital. Hablemos, por ejemplo, en temas mucho más técnicos. Imagínense varios tipos de computadoras, ¿sí? Y todas estas computadoras se prenden con corriente.
y es evidente que la corriente es la misma para todas. Pero la distribución que existe dentro de la máquina va a depender de cada máquina. Entonces, ¿de qué va a depender, por ejemplo, de las manifestaciones de esta energía psíquica? Va a depender de un componente genético y también de los complejos que nos estructuren. Y a pesar de que estamos hablando de la misma energía que tengo yo, la misma energía que tienen mis hermanos, la misma energía que tienes tú, esa energía se va a manifestar a raíz de los complejos configurados dentro de nuestra psique. Y no solo eso, esa energía, esa manifestación va a depender del cómo está distribuida la energía dentro de esos complejos. Y entonces, por esta razón, la importancia de entender, porque cuando nosotros nos acercamos al concepto de energía, sí nos podemos estar acercando a un proceso de medición, porque la energía sí tiene manifestaciones. Porque justo en este experimento de asociación de palabras, lo que hace Jung es el tratar de cuantificar la energía relacionada a un complejo, que se manifestaba a nivel de expresiones fisiológicas y expresiones energéticas que tienen que ver con el hecho de quedarte callado entre una palabra, no poder asociarla, que tu nivel de respiración empieza a aumentar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, he ahí la importancia. Entonces, solo para cerrar la sesión de hoy, como ya tengo acostumbrado al que siempre estas sesiones hablamos por un cuento, me gustaría traer un cuento que esta semana me la dio Roberto, que es de Buda, ¿sí? Y dice así: Buda estaba dando un discurso en una tarde en un prado, cuando de pronto llega un tipo que le dice: ¡Eres un farsante! Y le escupe en el rostro. En eso uno de sus discípulos se sintió totalmente indignado y le dijo: ¿cómo le vas a hacer eso al Buda, que es un ser iluminado, que tú no eres digno de estar ni siquiera en su presencia? Y cuando Buda le pide que por favor se tranquilice, o sea, y se empieza a dirigir al tipo que lo escupió. Primero que nada, quiero agradecerte, le dice, porque gracias al hecho de que me has escupido, puedo entender de que ya no hay un yo que se moleste por eso. Y también se ha demostrado que todavía a mi discípulo le falta trabajar mucho en él. Así que te pido un favor. Si es que sigues sintiendo cólera, eres libre de venir y volver a escupirme. Así yo puedo revisar cómo va mi proceso y podemos revisar cómo va el proceso de mi discípulo. El tipo se fue consternado. Esa noche no pudo ni dormir. Al día siguiente se va y llorando a los pies del Buda le pide perdón. Le dijo: yo no debía haberte tratado de esa manera. Buda lo mira con mucha compasión y le dice: al hombre que le escupiste ayer, hoy ya no existe. Y al parecer que el hombre que me escupió ayer tampoco existe. Así que no hay nada que perdonar. En ese momento ese hombre se volvió en su discípulo. Y esta historia la traigo porque me hace recordar cuántas veces nosotros no somos secuestrados por la energía psíquica de nuestros complejos. Y después de ello nos ponemos a reflexionar y nos preguntamos si realmente debimos actuar de esa manera. Yo creo que la relevancia de este concepto sobre energía psíquica que trae Murray ahora acá, no solo entenderla desde este desencuentro teórico que tuvo Jung con Freud, es el hecho de entender cuál es la relevancia de ponerle un foco de atención, ya que ese es el punto desde el cual nosotros podemos trabajar para evitar, para
generar un equilibrio energético que pueda habilitarnos a tener una vida mucho más coherente y mucho más hacia adelante, ¿no? Yo desde ya solo quiero agradecerles el hecho de estar hoy acá. Sé que es un tema, cuando se habla de energía psíquica, es más, yo por dentro decía, ya esta vez vamos a hablar de física o cosas así, ya que es el ámbito que más conozco por mi formación como ingeniero, pero antes de iniciar la charla, algo de mí me dijo, no. Entonces hablemos más de la relevancia y qué implicó con respecto al desencuentro entre las concepciones de Jung y de Freud. Entonces, solo quiero agradecerles, les mando un fuerte abrazo. El lunes vamos a estar hablando sobre teoría de complejos. Julio fue el que me dijo, Julio, y ya la otra semana sí vamos a meternos de frente en el tema de arquetipos. No me quiero ir simplemente para nomás cerrar la idea. Si quieres hablar de arquetipos, acuérdate de lo que te acabo de hablar de Schopenhauer, voluntad y representación. La única diferencia es de que Schopenhauer decía una es real y una es mentira. Así que la voluntad es real y por esa razón que nos tenemos que conectar con la vida. Pero para Jung, la realidad se representa en una unidad y esa unidad tiene voluntad y representación al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que tiene una parte instintiva y una parte de imagen al mismo tiempo. Y eso es un arquetipo. Entonces, cuando hablamos del arquetipo del héroe, el instinto es el buscar la diferenciación. Y el héroe tiene múltiples imágenes. Es por esa razón de que este gran título que se llama el héroe de las mil caras, ¿no? Porque es un instinto de diferenciación que se ha ido complejizando por por esta relación que el hombre tiene con respecto a los símbolos y a la capacidad de hacer analogías con respecto a la vida. Es por eso que cuando vemos una serpiente mutar de piel, nosotros podemos simbolizar ahí un proceso de transformación. ¿Sí me dejo entender? Listo. Entonces, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo el lunes. Espero que esta explicación haya podido ser lo más clara posible. Pero sin embargo, entre los viernes y los lunes siempre vamos a estar repitiendo ciertos temas, porque ahorita estamos revisando conceptos que va poniendo Murray Stein, pero los lunes vamos a seguir revisándolos y creo de que estos dos espacios se pueden ir afianzando para poder sumergirnos de una manera correcta en estos conceptos principales. Desde ya un fuerte abrazo y cuídense un montón y espero que tengan un gran fin de semana. Ah, y el día de mañana continuamos con las entrevistas y no se lo pierdan, por favor.